de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 13 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre. La tarde de hoy, la excarcelación de más de 40 presos políticos fue concretada este miércoles, incluyendo civiles procesados por tribunales militares en nuestro país. Según Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, hubo traslados desde el helicoide, la cárcel de Santa Ana, en Táchira, El Rodeo, y la cárcel 26 de julio. El gobernador de Mérida, Ramón Guevara, aseguró que el dirigente Vilca Fernández sería excarcelado mañana jueves a primera hora, trasladado desde el aeropuerto de Maiquetía hasta el Vigía, donde reside. Habrá que ver si finalmente la presidenta de la constituyente comunal, Delcy Rodríguez, dio por terminado el proceso de puesta en libertad de presos políticos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y la mañana de este miércoles, el exalcalde de San Diego, Enzo Escarano, denunció en su cuenta en Twitter que fue retenido en el aeropuerto de Valencia para dejarlo posteriormente en libertad y ordenarle que se presente ante los tribunales en el estado Vargas el próximo 3 de julio. A propósito de lo que está ocurriendo con la migración, bueno, el gerente de frontera con Colombia, Felipe Muñoz, informó este miércoles que 1 millón de personas han cruzado al lado colombiano en los últimos 15 meses. Por cierto, la Corte Constitucional del vecino país ordenó atención médica a venezolanos residentes en Colombia de forma regular o irregular. Un dato: Provea registró en 2017 los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989 en Venezuela, según figura en su informe anual a las 5:30. Hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestra primera invitada. Se trata de la periodista del semanario Quinto Día, Sebastiana Barraya, especialista en la fuente militar. Sebastiana, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y para los oyentes. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Ya vamos a tratar de desgranar tu último artículo publicado en Punto de Corte. Lo titulas en Expediente de Magnicidio implican a María Corina. Pero yo te pediría una primera reflexión acerca de lo que está ocurriendo con este tema de las excarcelaciones. Da la impresión, a la luz de los datos que han trascendido, que ningún efectivo militar, y tú me corregirás si me equivoco, figura en estas listas. Ayer varias organizaciones no gubernamentales hablaban de 150 efectivos detenidos en los últimos meses. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, mira, en efecto, el único militar retirado que ha sido excarcelado, como todos saben, pues es el general Ángel Vivas. A pesar de que había mucha expectativa por parte de los familiares de varios de los oficiales detenidos, tanto los activos como los retirados, de que ingresaran en esta lista de excarcelados, pues no ha sido así. Y la verdad, María Alejandra, creo que no van a incluir a militares en esa lista. Al contrario, que va a aumentar la lista de oficiales detenidos. ¿Y por qué haces esta aseveración, Sebastián? Bueno, porque precisamente uno de los problemas que el gobierno en este momento ha detectado es la presencia de importante cantidad de oficiales que a su juicio estarían conspirando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, ya el punto, el enfoque no está en los civiles, sino en los militares.
Y yo llegué a pensar incluso en el primer momento cuando se hablaba del escarcelamiento de un grupo importante de detenidos, pensé que lo que necesitan es espacio para poder ingresar a los nuevos, a los nuevos detenidos, sobre todo en el caso de los militares. Ahora, Sebastiana, nos llamó poderosamente la atención, insistimos, como titulabas el último trabajo especial que publicas en Punto de Corte, y es que, entre otras cosas, dices que en este expediente por magnicidio estarían implicando a la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado. ¿Qué puedes comentarnos? Que precisamente yo creo que el objetivo principal de todo lo que ha venido rodeando el caso de la detención de los oficiales o de los últimos oficiales, que son cerca de 30 y algo, de oficiales de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional, pues implican a María Corina Machado, han tratado de involucrarla en relación con varios de estos militares detenidos, e incluso con uno que está siendo solicitado, como es el coronel Osvaldo García Palomo. Hay la evidencia en la que sustento esta aseveración es un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que tiene el número 100-22998. En ese informe, entre otras cosas, ellos especifican que se habría intentado ejecutar un magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que estos militares, junto con la dirigente de venta, María Corina Machado, pues pensaban en un acto de traición a la patria y de rebelión, atentar contra el presidente y contra el jefe del Comando Estratégico Operacional. Hay evidencia clara de que por esta razón, entre otras cosas, pues los militares no solamente fueron detenidos, sino que además en los interrogatorios se les ha insistido en esta versión. Ahora, Sebastián, a propósito de la información, no solo que arroja este informe, sino la manera como opera el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera tu comentario. No sería la primera vez que intentan vincular a dirigentes políticos de la oposición con situaciones de esta naturaleza. ¿Qué puedes decirnos? Mira, normalmente ha sido así, pero digamos que es la primera vez que puedo ver con clara evidencia que un expediente está siendo montado alrededor de un dirigente civil relacionado con efectivos militares. Normalmente han mantenido bien separadas estas acciones, tanto por una parte de militares como de civiles, pero en este caso, o bien es cierto que los militares hubiesen podido haber manifestado molestia, inconformidad o incluso de verdad haber estado conspirando, pero no sé basados en qué. Los informes de inteligencia dicen que María Corina Machado estaría involucrado con estos militares y que planificarían una acción de este tipo, acciones terroristas, para tomar el poder. Yo creo de verdad que es bien preocupante porque ellos se basan supuestamente en unas reuniones que habrían tenido estos militares con dirigentes políticos, pero a la única dirigente que señalan es a María Corina. No hay clara precisión de en qué sitios, en qué fechas y quiénes participaron en supuestas reuniones conspirativas. Ahora, este coronel que tú mencionas es al cual pertenecen estas mascotas, estos dos perros que, da la impresión, las autoridades pretenden que mueran de inanición, o al menos así lo han denunciado organizaciones no gubernamentales. ¿Es el mismo efectivo militar, Sebastiana? Sí, es el coronel retirado de la Guardia Nacional, Osvaldo Valentín García Palomo. Ahora, María Alejandra, realmente que uno tendría que poner bajo sospecha que un oficial retirado pudiese ser el jefe
o el ideólogo de toda una estrategia donde, entre otras cosas, hay un general de división detenido, hay un general de brigada, hay mayores, coroneles, tenientes de navío, mayores, entonces, y además activos. O sea, a todo lo que me estoy refiriendo con las últimas detenciones, que son un poco más de 30, son oficiales activos. Y uno se pregunta realmente si todos estos oficiales activos, algunos muy destacados en las áreas de comando, pues sencillamente son dirigidos por un oficial retirado de la Guardia Nacional. Yo creo que ahí digamos que debemos poner bajo observación por lo menos esta situación, porque no se sabe incluso hasta qué extremo realmente este coronel pudiera tener relación con los oficiales activos que están detenidos. Ahora, yo tengo que preguntarte, Sebastián, y lo hemos hablado en otras oportunidades, acerca de lo que está ocurriendo puertas adentro de la Fuerza Armada Nacional, más allá de este expediente o la información que ha trascendido al respecto. Bueno, tú manifestabas la inconformidad que hay en la institución armada, que sufre, como todos los venezolanos, la profundidad de la crisis económica que afecta a nuestro país, ¿correcto? Así es. Sin duda alguna que la situación de la Fuerza Armada es muy dramática. Yo creo, María Alejandra, que recientemente, cuando veíamos un video del ministro de la Defensa asegurando que el problema de la salud en la Fuerza Armada estaba solucionado y cubierto, y que donde se presentaban problemas era por falta de jefe, yo creo que el ministro de la Defensa o está desinformado, que lo pondría en duda, o sencillamente está pretendiendo ocultar un hecho que además es muy evidente, no solamente por lo que sucede en el mundo civil, sino porque es que lo que sucede en el mundo civil es reflejo de lo que sucede en la Fuerza Armada Nacional. Y la Fuerza Armada está impactada no solamente por el problema de la escasez de medicamentos, sino además de alimentos. Lo que sucede en los cuarteles, en los comandos, para poder alimentar a los oficiales y a las tropas es realmente grave. Entonces, ocultar un hecho como este, pues bueno, yo creo que le hace un flaco servicio a la Fuerza Armada y a la institución castrense como tal. Es hora quizás de que realmente se asuma que se asuma oír a los cuarteles, que se asuma oír lo que está sucediendo en los comandos y sobre todo a niveles de las tropas, porque esa es una situación alarmante, no solamente por razones de crisis, de escasez, por razones de la cantidad de oficiales que están desertando, que han preferido desertar ante el hecho de que les ha sido negada la baja que han solicitado. Ahora, Sebastiana, yo tengo que preguntarte justamente acerca de estas declaraciones del ministro de la Defensa. Tú, a través de tu cuenta en Twitter, lo increpabas a él y al alto mando a propósito de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en nuestro país y la presencia cada vez más creciente de factores de, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, bueno, es que yo creo que esa es una situación que ya realmente es sumamente grave. No es solamente que tradicionalmente el Ejército de Liberación Nacional estaba haciendo presencia en territorio venezolano, sino que es que ahora ese Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla colombiana, está actuando conjuntamente con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y puedo decir 3 casos muy específicos que han ocurrido en el caso del estado Táchira, en el estado Zulia, en el sector de Encontrados, que apenas acaba de ocurrir recientemente en esta semana pasada, y en el estado Bolívar, con el problema de la minería. Hay evidencias claras de esa actuación del Ejército de Liberación Nacional con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, que eso es traición a la patria, eso es, entre otras cosas, violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero es que además, tú nos decías, Sebastián, en la última conversación que sostuvimos, que hay factores en la institución armada nacional que a esto les incomoda, sobre todo tomando en cuenta la tradición que tiene que ver con la defensa del territorio venezolano, ¿correcto? Exactamente, porque es que la razón de ser
fundamental de la Fuerza Armada, constitucionalmente hablando, es la defensa del territorio y la soberanía. ¿Qué pasa cuando la Fuerza Armada no cumple con esa función esencial? Bueno, pues podrá desarrollarse y desarrollar actividades en otras áreas, pero no en las que le dan la razón de ser como institución castrense. Recordemos que la Fuerza Armada es la que tiene el monopolio de las armas en el país, y que aquella repetitiva historia de pueblo, de Fuerza Armada y de pueblo conjuntamente, pues mire, no, en el caso venezolano no se puede obviar que no es el pueblo quien tiene las armas, que sencillamente aquí tenemos a un grupo de irregulares armados, guerrillas, paramilitares y algunos mal llamados colectivos que son civiles, que mantienen armas, y además de eso pues tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces yo creo que la Fuerza Armada tiene que reclamar ese rol que le está establecido en la Constitución, que deje de estar asumiendo que pueden ocuparse de otras áreas como la minería, el transporte, la comida, en cualquier otra área del país, pero no se ocupan de su función y de su tarea fundamental. Gracias, Sebastiana Barraez, por atendernos, acompañarnos como siempre, periodista del semanario Quinto Día, pero además especialista en las fuentes militares, expresando opinión acerca, bueno, de lo que está ocurriendo puertas adentro en la institución castrense en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lunchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También la salchicha, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Bariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en nuestro país, hoy la comisión encargada de estos temas de la Asamblea Nacional emitía un pronunciamiento específicamente a propósito del bloqueo de algunas páginas o sitios web. Para hablar acerca de este tema saludamos en la telefónica al diputado Johnny Rajal, dirigente de Primero Justicia por el Estado Nueva Esparta. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra. Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer, la posición de la Asamblea Nacional en torno a este tema, esta nueva forma de censura que están aplicando en nuestro país, que tiene que ver con el bloqueo de las páginas web de algunos medios de comunicación, como por ejemplo el diario El Nacional. ¿Lo escuchamos? Mira, el régimen, no conforme con establecer todos estos mecanismos perversos para censurar a los medios de comunicación, para vulnerar derechos conquistados de todos los venezolanos, de estar informados, de vulnerar la libertad de expresión y prensa, mecanismos perversos que han utilizado contra las emisoras radiales, televisivos, donde prácticamente los sacan de la frecuencia radioeléctrica televisiva utilizando ese mecanismo perverso de la renovación de concesiones, no conforme con que han cerrado decenas de medios impresos porque este órgano monopolizador que es la Corporación Maneiro, que es el que otorga la materia prima del papel a los medios impresos, no se lo dan porque simplemente no tiene una línea editorial complacente al régimen. No conforme con eso, ahora están atacando también a los medios digitales. ¿Cómo? Bueno, con el Poder Judicial, por un lado, y también con sacándolo, bloqueando los distintos portales a través del sistema más grande de Venezuela, que es de CanTV, para que la gente no tenga acceso a la información veraz y oportuna. Esto sin duda que es grave. El hecho simple de no permitir que el pueblo de Venezuela tenga acceso al Internet, eso está catalogado como un delito de deshumanidad en todos los tratados internacionales. En tal sentido, nosotros en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional tenemos la obligación de documentar todos estos actos violatorios a los derechos humanos y, por supuesto, visibilizarlo ante todas las instancias nacionales e internacional. Y es lo que hicimos el día de hoy. Fuimos a sesionar en Los Cortijos, en la sede del Nacional, brindando en primer lugar nuestra solidaridad y en segundo término para documentar. Ellos nos consignaron todo un informe técnico correlativo a la demostración fehaciente, donde se demuestra que el Estado venezolano a través de CanTV está bloqueando la señal o el acceso a Internet y al portal nacional. Lo mismo está sucediendo con el Pitazo, con Tal Cual, con La Patilla. Y bueno, la próxima semana también vamos a hacer lo propio, vamos a brindar nuestra solidaridad, vamos a sesionar el próximo miércoles en La Patilla, conjuntamente donde van a estar representantes de todos estos portales que mencioné. Y lo importante es que vamos a presentar un informe final ante el hemiciclo, ante la plenaria del hemiciclo, María Alejandra,
donde se va a determinar la responsabilidad política con nombre y apellido de estos ciudadanos. Este señor Manuel Fernández, el ingeniero Manuel Fernández, quien es presidente de CanTV, sepa usted que está cometiendo delito de lesa humanidad. Sepa usted que hoy usted es candidato número 1 para ser sancionado por los países de orden democrático. Sepa usted que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y que vamos a seguir luchando para que se respete la libertad de expresión en Venezuela, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Hoy en Venezuela no hay democracia, y por eso es que nosotros seguiremos construyendo este muro de contención para defender la libertad de prensa y de expresión, y sobre todo el derecho de los ciudadanos que no nos estén acallando la voz de seguir exigiendo y protestando por los graves problemas que tenemos los venezolanos. Por cierto, la situación o las amenazas a la libertad de expresión también figuran en el informe elaborado por el panel de expertos de la OEA que fue elevado a la Corte Penal Internacional. Ahora, diputado, aprovecho esta oportunidad, este contacto para escuchar su reacción en torno a lo que ha ocurrido el día de hoy, estas nuevas excarcelaciones de presos políticos en nuestro país. Comentamos que según la presidenta de la Constituyente Comunal, ya, bueno, el gobierno dio por cerrado este ciclo o este proceso. Quisiera su comentario, su reacción, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en las que salen estos ciudadanos que además tienen sus derechos absolutamente coartados, es decir, la imposibilidad de declarar o incluso la necesidad de presentarse periódicamente ante los tribunales. ¿Lo escuchamos? Mira, los excarcelados hoy están en Venezuela sin derechos. Le han mermado, están en una capite diminutio, o sea, no son ciudadanos con plenos derechos y obligaciones porque el régimen se los coartó. No basta de que lo han encarcelado durante meses y años de manera injusta por el simple hecho de pensar distinto, sino que ahora están en una capite diminutio, a diferencia cuando habían presos por temas políticos controversiales. Yo recuerdo que se aplicaba el indulto, por ejemplo, y la gente podía salir nuevamente, como fue el presidente Chávez en su oportunidad, cuando se le otorgó el indulto. Aquí ve por legitimidad el régimen que la comunidad internacional no reconoce en este momento, porque lo que sucedió el 20 de mayo fue una farsa electoral. Quiere ponerle un barniz democrático para utilizando estas instancias que están al margen de la Constitución, como la Constituyente, y bueno, sometiendo al excarcelado a la desmoralización propia de su persona al ponerse o a rendirse o ponerse frente a ellos y firmar un compromiso. Realmente es denigrante lo que está sucediendo, es denigrante. Esto es una muestra más fehaciente que en Venezuela existe un régimen tirano, una tiranía que juega. Es una muestra clara. Aquí no son presos políticos únicos y exclusivamente. Aquí son secuestrados son rehenes de un régimen que perdió hace mucho tiempo su talante democrático y que lo que está utilizando es esto para tratar de colocarse un barniz político, un barniz democrático a nivel internacional. Pero que sepa el régimen que ya basta de engaños, que aquí lo que queremos es la libertad de todos los presos de conciencia, de todos los secuestrados. Le decimos a estos secuestradores que dejen en libertad a todos los secuestrados que tienen en distintas partes en Venezuela, porque ya basta que se esté jugando con la libertad de muchas personas por el simple hecho de pensar distinto. Pero es que además, diputado, si me permite, uno de los presos políticos que aparentemente será liberado mañana, bueno, estaba detenido simplemente por escribir un mensaje a través de sus redes sociales. Me refiero al dirigente Vilca Fernández. Si me permite, vamos a reponer. De hecho, tenemos un extracto muy corto de lo que decía el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, explicando por qué a Vilca Fernández lo dejarán en libertad o los van a escarcelar, perdón, pero el día de mañana. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Hoy finaliza una primera etapa y seguirán en estudio otros componentes de otros presos para que en una segunda etapa pudiera lograrse la libertad de otros presos políticos.
Hoy salieron tanto 43 presos diseminados en la cárcel de Santana del estado Táchira, donde hay prácticamente 5 merideños que salieron hoy en libertad, así como también algunos que estaban en Ramo Verde y particularmente aquí en el helicoide. 43 presos políticos. El caso de Vilca Fernández, que es el dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes de Mérida, la ciudadana Delcy Rodríguez hizo un llamado a que él ya estaba excarcelado, tenía la boleta de excarcelación, pero que no sale esta tarde y que el compromiso es que Ramón Guevara lo espere a primeras horas de la mañana en el aeropuerto de Maiquetía, el cual será entregado para que desde ahí lo traslade hacia el aeropuerto Alberto Carnaval y la ciudad del Viría. Su comentario, diputado. Bueno, mira, agradecer las gestiones que hacen los gobernadores. Eso no implica de que ellos están reconociendo a ningún régimen, porque a mí cuando me atracan, yo no estoy reconociendo al ladrón, ¿no? O cuando me secuestran. Esto es una muestra clara, fehaciente, que aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho, que aquí hay presos de conciencia, que aquí como este muchacho por haber colocado un Twitter, simple y llanamente está siendo perseguido, así como muchas personas simplemente por decir la verdad o por lo que sienten están siendo secuestrados y están siendo torturados. Esa es la realidad que hoy existe en Venezuela. Y aquí, como insisto, aquí no tiene que haber ningún preso político más. Y este régimen cree que ellos están llamando a una reconciliación. Eso es totalmente falso. Ellos lo que están es desesperados porque saben que no tienen ni una gota de legitimidad ni por el pueblo de Venezuela ni por la comunidad internacional. Gracias, diputado Johnny Rajal, por atendernos, acompañarnos. Él forma parte de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia por el Estado Nueva Esparta, expresando opinión sobre lo que está ocurriendo, esta nueva forma de censura en nuestro país, que consiste en el bloqueo de páginas web, pero también, expresando opinión sobre estas nuevas excarcelaciones ocurridas el día de hoy. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña.
El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la organización no gubernamental Provea presentó informe anual a propósito de la situación de derechos humanos en nuestro país y, entre otras cosas, advertía que en 2017 se registraron los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989 en Venezuela. Para conversar acerca de este tema y los datos que recoge el documento, saludamos en la telefónica a Rafael Uzcategui, él está al frente de esta organización. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia en esta hora. Pues mucho interés de conocer, los detalles acerca del informe, iniciar conversación a partir de este tema, porque ustedes advierten que los indicadores en derechos humanos incluso son peores que en 1989 en adelante. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, hay que recordarle a la audiencia que Provea se fundó en el año 1988 y fue un año después que ha comenzado la realización de este informe anual, que hoy recoge 15 derechos humanos investigados por 15 expertos en cada una de las materias. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación entre año a año, lamentablemente tenemos que reconocer que para la historia del informe anual de Provea, que es el número 29, lamentablemente hoy tenemos los peores indicadores en materia de derechos humanos, porque hay una confluencia de violaciones de los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y culturales. Es decir, tenemos una mezcla lamentable de aumento de la pobreza con discriminación por razones políticas. Ustedes hablan en el informe acerca de una emergencia humanitaria compleja, sumada a la violencia institucional, la inseguridad que ha convertido el derecho a la vida en derecho más violentado. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema y la actitud que ha asumido el Ejecutivo de negar la realidad o al menos la profundidad de la crisis? Lo escuchamos.
Sí, efectivamente, este informe anual se realiza en unas condiciones de opacidad absoluta de la información, donde ni siquiera la ley de presupuesto, la cantidad de dinero que el Estado destinado para el funcionamiento de las diferentes instituciones es conocida hoy por la población venezolana. Pero además de esta dificultad de acceso a la información, tenemos otra situación paralela que tiene que ver con una actitud que nosotros hemos calificado como mitomanía de Estado, porque los únicos datos que pueden ser ubicables son los de las declaraciones de los diferentes voceros del gobierno venezolano, pero estos datos que ellos emiten son absolutamente alejados de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Por ejemplo, la cifra que se reveló para el año pasado, para el año 2017, de la supuesta construcción de más de 570.000 viviendas en Venezuela, contrasta con el dato que nosotros hemos ubicado de la pesquisa en cuatro medios de comunicación estatales que solamente dan cuenta durante todo el año 2017 de la construcción de apenas 15.000 viviendas. Entonces, tenemos la difusión de cifras que no tienen que ver con la realidad. Los diferentes informes y estadísticas oficiales no son de acceso público y creemos que esto es una política que una política deliberada que se ha decidido para poder continuar afirmando que todos los problemas que existen en Venezuela serían consecuencia de una supuesta guerra económica y no de malas decisiones del Ejecutivo que lamentablemente han profundizado esta crisis que nosotros hemos calificado como una emergencia humanitaria compleja, en donde lamentablemente tenemos más personas en situación de pobreza que las que consiguió Hugo Chávez cuando asumió la presidencia de la República en 1998. Ahora, ustedes, entre otras cosas, destacan lo que está ocurriendo en materia de salud. Ustedes hablan de aquellas personas cuya situación se deteriora irreversiblemente por hambre, por falta de medicamentos, por no recibir atención médica oportuna y adecuada. Y ocurre en momentos en los cuales el ministro responsable del sector niega lo que está ocurriendo en nuestro país. Se encuentra en Venezuela la directora de la Organización Panamericana de la Salud para conocer de primera mano lo que pasa en Venezuela. Quisiera su comentario y sobre todo las amenazas que ha dirigido contra representantes de derechos humanos en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente nosotros hemos rechazado, junto con otras 112 organizaciones de derechos humanos, los señalamientos que ha hecho el ministro de Salud contra Francisco Valencia, director de Codevida, acusándolo de ser una persona al servicio de los laboratorios privados en Venezuela, y supuestamente por esa razón es que él estaría visibilizando toda esta situación de escasez de medicamentos en nuestro país. Pero sin embargo, los propios datos, los propios testimonios de los pacientes, de los médicos, que constituyen parte de la información que estamos reflejando en nuestro informe, habla que entre el 50 y el 90% de los servicios hospitalarios del sistema público no están en funcionamiento, y esto es una absoluta responsabilidad del Estado, además de la inexistencia de los programas de prevención que conocíamos en otros años y que lamentablemente su consecuencia inmediata es el aumento de epidemias, y la más grave son los 400.000 casos de malaria y la existencia de otras epidemias como la de sarampión y la difteria en nuestro país. La propia FAO ha reconocido que para el año 2017 casi 2 millones de personas se encuentran en Venezuela en situación de hambre, y que apenas casi el 30% de la población venezolana está consumiendo entre 2 y una comidas al día, lo cual hace que hay un aumento muy importante en la cantidad de desnutrición aguda. La cifra más triste y más espeluznante tiene que ver con el aumento del 100% de la desnutrición aguda para niños menores de 5 años, y esto va aparejado a la existencia de este mecanismo llamado los CLAP, o la entrega de alimentos controlados, como un mecanismo de control. Así que el cuadro en materia de derecho a la alimentación y la salud es de muchísima gravedad. Se están persistiendo en decisiones que lo que hacen es profundizar la crisis, no se quiere reconocer las contradicciones, las falencias y toda la serie de políticas y decisiones que nos han llevado a esta situación, para no poner en entredicho la capacidad del Ejecutivo para gestionar el Estado venezolano.
Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, por cierto, 482-9750 para su participación. Ustedes mencionan efectivamente varios temas en el informe y uno tiene que ver con el daño resultante de la vulneración del derecho a la alimentación. Lo comentaba al inicio de su intervención. Se ha registrado entre los venezolanos al menos 9 de cada 10 no puede pagar su alimentación diaria, casi el 100% de la población. 8 de cada 10 declaran haber comido menos por no contar con suficientes alimentos en el hogar o por la escasez. Aproximadamente 8.2 millones de venezolanos ingieren 2 o menos comidas al día. Quisiera su comentario acerca de la profundidad de la crisis y otra vez la actitud asumida por el gobierno frente a esto. Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente se están ocasionando daños irreversibles que nos van a continuar afectando las siguientes generaciones. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que el índice de inflación, que para el año pasado fue de 2.616%, según los datos revelados por la Asamblea Nacional, porque recordar que no tenemos datos oficiales del Banco Central, esto hace que por supuesto haya una contracción muy grave de la capacidad adquisitiva de los venezolanos y que lamentablemente se tenga que dedicar cada día muchísimo esfuerzo a poder garantizar lo mínimo para la familia, para la asistencia diaria de las familias. Tenemos estos casos graves de 32 fallecimientos durante el año 2017 por la ingesta de yuca amarga y creo que eso refleja la desesperación de la familia venezolana para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y es lamentable que el Ejecutivo Nacional insista en esta decisión de no reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis, ni querer recibir la cooperación humanitaria que le permitiera matizar, que le pudiera paliar a un sector importante de la población, por lo menos a corto plazo, sus necesidades alimentarias y de medicamentos. Y aquí hay que recordar que toda esta asistencia humanitaria sería distribuida por los canales estatales y que es falso, de toda falsedad, esa visión o esa matriz de opinión donde supuestamente los medicamentos y las medicinas serían entregadas por un ejército extranjero de Venezuela. Esa es una especulación que no tiene fundamento. Aquí lo que hay una decisión del Ejecutivo Nacional de continuar manteniéndose en el poder a pesar de que la gestión pública sea insuficiente para garantizar la calidad de vida de los venezolanos. Tenemos oyentes, conversamos con Rafael Uzcategui, está al frente de Provea. La señora Cecilia Vivas nos llama desde Caricuao. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, María Alejandra, a ti y a tu audiencia. Quiero aprovechar esta ventana que nos da Radio Caracas Radio para enviarle un mensaje y una pregunta al chofer de autobús Nicolás Maduro. Se trata de lo siguiente. Mi hija que está fuera del país llora cada vez que come porque le da sentimiento que con una miseria de dinero ella está comiendo sabroso. Y nosotras, su abuela y su madre, con una bola de billetes que ella nos envía, estamos comiendo maluco. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez usted, cuando usted está comiendo, le ha dado sentimiento que su pueblo se muera de hambre? ¿Sabe usted que Dios, quien tanto lo ama, me da hasta ganas de llorar, está pecando de omisión? Es tan grave como un genocidio. Eso es todo. Gracias, señora Cecilia, por su participación, su testimonio. Tenemos que hacer una pausa. Yo le ruego a Rafael Uzcategui que permanezca unos minutitos más. Vamos a publicidad y regreso de la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hablamos del informe anual de Provea presentado el día de hoy. Nos acompaña Rafael Uzcategui al frente de esta organización. Yo le doy la palabra para contestar al testimonio de la señora Cecilia, que nos llamaba en el corte anterior. Y yo agregaría la siguiente inquietud. A propósito de la situación institucional, ustedes en el informe advierten que la rebelión popular del año pasado, aunque fue derrotada, elevó aún más el costo político para los represores venezolanos. Así lo advierten, y para la dictadura, dicen que hay en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos sobre estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, a la oyente y a toda la audiencia que efectivamente la profundidad de la crisis económica y de la crisis humanitaria ha afectado todas las dimensiones de la vida cotidiana de los venezolanos. Por ejemplo, tenemos la cifra de 35.000 estudiantes de la educación básica que desertaron de sus estudios debido a la necesidad o el alto costo que le significaba movilizarse o tener que consumir alimentos dentro del ciclo básico en el cual estaban estudiando, o el 90% del retroceso de los salarios de los docentes, de los maestros, respecto al costo de la canasta básica, que por supuesto desestimula esta profesión y que ha hecho también que muchos profesionales de la educación se hayan retirado de trabajar en materia de la enseñanza en nuestro país. Entonces, efectivamente, el año pasado los venezolanos protagonizamos un ciclo de manifestaciones muy importante por su extensión, por su profundidad. Pues también hubo unos saldos negativos. Hoy escuchamos en la presentación del informe el testimonio del señor David Vallenilla, padre del joven que fue asesinado en el conjunto de las manifestaciones. Pero esto aumentó la sensibilidad de la comunidad internacional, alertó cuáles eran las causas por las cuales los venezolanos se estaban yendo del país, y es por eso que cada vez tenemos una respuesta mucho más rápida frente a los dislates del Ejecutivo Nacional sobre las diferentes decisiones que se han venido tomando, el aumento de las sanciones individuales, este desconocimiento de los resultados del proceso de votación del pasado 20 de mayo, y cada vez existen menos voces solidarias con la gestión de Nicolás Maduro. Los apoyos que tenía en otras oportunidades hoy afortunadamente ya no los tiene ante la evidencia de la profundidad de las violaciones de derechos humanos. Así que sí conseguimos cosas con la protesta y con el ejercicio del derecho a la manifestación que realizamos el año pasado, y algunas de esas cosas pues están teniendo pues consecuencias hoy para los funcionarios que han venido siendo sancionados por diferentes países a nivel internacional. Gracias, Rafael Uzcategui, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Está al frente de Provea, ofreciendo detalles acerca del informe anual presentado el día de hoy. Nosotros nos despedimos antes. Información de interés al cierre. Venezuela nombra a ejecutiva bancaria como vicepresidenta de finanzas de PDVSA. Lo destaca la agencia de noticias Reuters. El presidente de Venezuela designó una ejecutiva de un banco estatal como vicepresidenta de finanzas de PDVSA en momentos en los que la petrolera enfrenta su más difícil situación financiera y de producción. Se trata de Iris Medina, que viene de ocupar la vicepresidencia ejecutiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Además,
Como informa el portal Carauta Digital, invadieron un hotel ubicado en Altagracia luego de ser desalojado hace una semana. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.